Con motivo de los 50 años de mi ordenación sacerdotal, quisiera hacer un pequeño resumen de cómo comenzó todo. Soy el quinto hijo de una familia humilde de Campo de Peñaranda. Soy el último, tengo 4 hermanas mayores y el sacerdote don Lázaro Mangas Cuadrado, que tenía una preocupación muy importante para que hubiera seminaristas y hubiera sacerdotes, había ya enviado el año anterior a mi ingreso en el seminario, había enviado a 5 compañeros. Él, juntamente con el maestro, fue tanteando a mis padres, y mi padre se resistía porque evidentemente era necesario trabajar en el campo. El año después de estos 5 seminaristas, ingresé yo en el seminario el año 1958, en Linares de Riofrío. Yo seguí los 5 años de Linares de Riofrío y terminé con un buen expediente. Llegué aquí a Calatrava en el año 1963. Calatrava en aquel momento contaba aproximadamente con 200 seminaristas. 10 de nosotros fuimos a la Pontificia a hacer filosofía y comenzamos en el año 1963 en la Universidad Pontificia. Acabé teología, fui ordenado diácono en el seminario de Calatrava, en aquella capilla donde yo había asistido a multitud de ordenaciones, porque eran numerosísimas las ordenaciones. Y una vez ordenado diácono, me dijo el señor obispo, don Mauro, dice, has de estar un año de diaconado. Yo entonces estaba trabajando con Santos Clemencio Pinto, allá en San Mateo. Teníamos como templo un sótano, un bajo. Allí celebré la primera misa, en aquel bajo. Y al día siguiente de ser ordenado diácono, bauticé nada menos que a 8 niños. En el verano, con un grupo numerosísimo de jóvenes y niños, nos marchamos a un campamento, a Asturias, a Podellanes en concreto. Y estando allí, me llamó el señor obispo, don Mauro, y me comunicó que tenía que hablar con él, o tenía que él hablar conmigo. Cuando vine, rápidamente fui a hablar con él y me dijo, has de ordenarte porque voy a mandarte a San Martín del Castañar y Casas del Conde. Así lo hicimos en la víspera del Domum, día 19 de octubre. E inmediatamente ya marché a San Martín del Castañar. Lógicamente habían cambiado los planes. Era el estreno, con ilusión, con gana, un pueblo que además tenía bastantes sacerdotes y bastantes religiosos y religiosas. La labor para mí fue grata, muy gratificante, y allí comencé un poquito, visto el templo maravilloso que tienen y que estaba en una situación penosa, allí comenzó un poquito esa afición que después fue desarrollándose para servicio de la diócesis. Estuve allá en San Martín hasta el año, fueron 8 años, con un pequeño intermedio en que tuve que venir a Salamanca porque enfermó mi madre. Enfermó de cáncer y moriría poco tiempo después. Esto evidentemente me hizo pensar muchísimo, sufrí bastante, era muy joven, estaba conmigo, tenía 66 años y nos dejaba en un momento en que estaba en plenitud. Y poco tiempo después
el día que el Papa vino a Alba de Tormes, fui nombrado del Encinar y los Cisnes, encargado. Vine con ilusión también. El Encinar y los Cisnes es una urbanización, era una urbanización muy numerosa en aquel momento. Y allí hicimos una labor interesantísima. Había muchos niños, más de 150 niños teníamos en catequesis. Pero ese tiempo del Encinar y los Cisnes fue muy corto, fueron 3 años. El último año estuve también en Calvarrasa de Arriba. E inmediatamente me llama don Mauro y me dice que es conveniente que venga como vicario parroquial a San Marcos. Ahí era completamente distinto ya el ministerio, pero con ilusión comencé con don José Marcos y don Leandro. Comencé a trabajar y ese trabajo de verdad me ilusionaba y además me absorbía prácticamente todo el día, porque la labor era intensísima. Un buen día me llama don Mauro y me dice que he de ser delegado de liturgia. Había muerto el anterior y yo me encontraba dudoso con todo ello y digo, ¿cómo es posible? Tranquilo, no te preocupes, que todo ello se va aprendiendo poquito a poco. He de decir que le agradezco infinitamente a don Mauro este nombramiento que me hizo. Me hizo entrar profundamente en lo que significa la liturgia, preocuparme realmente de la liturgia y descubrir la importancia trascendental que la liturgia tiene en nuestro evangelizar, en nuestra tarea. Estuve como delegado de liturgia 17 años, pero en ese momento yo llevaba otra delegación también. En el año 1996 me llamó el señor obispo, don Braulio, y me dijo, tienes que encargarte de la realidad de las obras en la diócesis. También lo asumí y trabajé, he de confesarlo, trabajé duramente, porque la situación de nuestros templos, nuestras casas parroquiales, incluso el mismo edificio de Calatrava, necesitaban una manita. Don Carlos me dijo, sí, deja las obras, pero ahora te vas a dedicar a la secretaría, porque necesito a alguien que esté en secretaría. ¿Y bien? Yo le di las gracias y comencé en la secretaría, tarea que actualmente sigo desarrollando. Ha quedado para atrás que en el año 2000 me dijo don Carlos, tengo una parroquia que ha quedado vacía y entonces, mira, a ver, sería interesante que asumieras la labor pastoral. Digo, mire, don Carlos, para mí es esencial la labor como párroco. Siempre he querido tener esta labor pastoral, porque para mí es esencial. Y me encomendó entonces Aldeaseca de Armuña. Desde entonces sigo como párroco de Aldeaseca de Armuña. En el año 1999, a punto de celebrar el jubileo del año 2000, me llama don Braulio, una tarde de domingo, no lo olvidaré, y allá en su casa me dice, Jesús, he pensado que eres delegado de liturgia y he pensado que tenías que hacer una labor importante en la catedral, sobre todo en este año 2000 con el jubileo. Le dije, bien, si usted lo ve conveniente, yo lo acepto.
y comencé a trabajar en la catedral. Trabajo que ha durado hasta el momento. Van ya 24 años trabajando. Y están llegando ya los años en que vamos a celebrar precisamente estos 50 años de mi ordenación. Digo que a mí se me ha hecho cortísima la vida. Es verdad, he trabajado y he tenido siempre presente aquello que decía San Pablo en la carta a Timoteo. Doy gracias a Jesucristo que se fió de mí, me hizo capaz y me encargó este ministerio, a pesar de ser débil, pequeño y pecador. Y aquí ya hemos llegado. Todavía seguimos trabajando. Durante todo este periplo, este camino, marcado evidentemente por un sinfín de eventos y de cambios, ha habido personas que me han ayudado profundamente en este camino. Quiero agradecer a mi familia, en primer lugar a mi madre, que estuvo todo el tiempo hasta que murió, siguiendo paso a paso ese comienzo y animándome en todos los momentos difíciles y situaciones no tan fáciles que hubo. Tengo mi padre, diríamos en retaguardia, que en un primer momento era reacio, sin embargo siempre se mostraba orgulloso y siempre estaba animando y estimulándome para trabajar. Las 4 hermanas, no digamos, sobre todo la pequeña. La pequeña ha sido, diríamos, el apoyo, y está siendo todavía el apoyo del día a día.